Hay un silencio en la historia que casi nadie nota, pero cuando lo descubres, cambia completamente la forma en la que entiendes todo. Imagina esto por un momento. Un niño de apenas 12 años sorprende a todos en un templo, haciendo preguntas profundas, mostrando una sabiduría que nadie esperaba, y de pronto, la historia se detiene. No hay más detalles. No hay más escenas. No hay más explicaciones. Solo un vacío de casi 2 décadas. Y luego, de repente, reaparece como un hombre completamente formado, listo para cambiar el rumbo de la humanidad. La gran pregunta es, ¿qué ocurrió en esos años que nadie cuenta? Pero aquí viene lo más impactante. Ese silencio no es realmente un vacío. Esconde una de las historias más poderosas, humanas y transformadoras que puedas imaginar. Porque en medio de esos años olvidados, ocurrió algo que lo cambió todo. Una madre tuvo que sostener el peso de una vida completa, prácticamente sola. Y no estamos hablando de cualquier historia. Estamos hablando de una mujer que, de un día para otro, pasó de compartir su vida con su compañero, a enfrentar una nueva realidad en la que cada decisión, cada esfuerzo y cada día dependían únicamente de ella y de su hijo. Un hogar que antes tenía 2 voces, ahora tenía solo una. Una rutina que antes se compartía, ahora se sostenía con determinación silenciosa. Y un joven que, sin previo aviso, dejó de ser simplemente un hijo, para convertirse en el pilar de su casa. Piensa en eso por un instante. Un adolescente que, sin ceremonias ni anuncios, tuvo que madurar antes de tiempo. Que empezó a asumir responsabilidades que normalmente llegan mucho después. Que entendió, sin necesidad de palabras, que ahora su rol había cambiado. Y mientras el mundo no sabía nada, dentro de ese pequeño hogar, se estaba formando algo extraordinario. No con grandes eventos. No con momentos espectaculares. Sino con lo más simple, y a la vez, lo más poderoso. Días repetidos. Esfuerzos constantes. Pequeños actos que, vistos desde fuera, parecerían insignificantes. Pero que en realidad, estaban construyendo el carácter, la visión y la esencia de alguien destinado a dejar huella. Ahora imagina la escena. Un hogar sencillo. Rutinas marcadas por el trabajo diario. Un ambiente donde cada objeto tiene historia, y cada rincón guarda recuerdos. Pero también, un silencio distinto. No es un silencio vacío, es un silencio lleno de significado. Es el tipo de silencio que aparece cuando alguien importante ya no está, pero su presencia sigue sintiéndose en cada detalle. Y en medio de ese ambiente, una madre que no se detiene. Que sigue adelante. Que mantiene la casa en orden. Que sostiene la rutina. Que cuida, guía y enseña, incluso cuando nadie la ve. Porque aquí está la clave que casi nadie entiende. Lo que estaba ocurriendo en esos años no era ausencia de historia. Era preparación. Preparación silenciosa. Constante. Invisible para el mundo, pero decisiva para el futuro. Y lo más increíble de todo es esto. Mientras muchos esperan grandes señales para creer que algo importante está sucediendo. Las transformaciones más profundas ocurren en lo cotidiano. En lo que se repite. En lo que parece simple. En lo que nadie aplaude. Y eso es exactamente lo que estaba pasando en ese hogar. Cada día, sin darse cuenta, esa madre no solo estaba sacando adelante a su hijo. Estaba moldeando a alguien que más adelante inspiraría a millones. Pero aún no lo sabía. Y quizá ahí está lo más humano de toda esta historia. Porque hay momentos en la vida donde tú también sientes que nada extraordinario está pasando. Donde todo parece rutinario. Donde el esfuerzo no tiene reconocimiento inmediato. Donde las promesas parecen lejanas. Pero lo que viene a continuación te hará ver esos momentos de una forma completamente distinta. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más profunda. Porque no se trata solo de lo que ese joven tuvo que asumir, sino de lo que esa madre decidió sostener en silencio, día tras día. Cada mañana comenzaba antes de que saliera el sol. No había aplausos. No había reconocimiento. Solo una responsabilidad constante que no podía esperar. Preparar el alimento. Organizar el día. Mantener el orden en casa. Y, sobre todo, mantener viva una dirección. Porque cuando todo cambia de forma repentina, lo más fácil es perder el rumbo, pero ella no lo hizo. Siguió adelante con una disciplina que no necesitaba espectadores. Y mientras muchos podrían pensar que su labor era simplemente cuidar, en realidad estaba haciendo algo mucho más grande. Estaba formando. Formando con acciones, no con discursos. Porque hay enseñanzas que no se transmiten con palabras,
sino con lo que se hace todos los días. Y ese joven observaba todo. Observaba cómo su madre trataba a los demás. Cómo respondía ante las dificultades. Cómo mantenía la calma cuando las cosas no salían como esperaba. Cada gesto, cada decisión, cada hábito, iba dejando una huella. Sin darse cuenta, estaba aprendiendo una forma de ver el mundo. Ahora piensa en esto. No había escenarios. No había multitudes. No había momentos importantes a los ojos de los demás. Solo días comunes. Pero precisamente en esos días comunes, se estaba construyendo algo extraordinario. Porque el verdadero crecimiento no ocurre en los momentos visibles, ocurre en los que nadie está mirando. Y mientras ese joven salía cada día a cumplir con sus responsabilidades, había algo que nunca faltaba al regresar. Un espacio que lo esperaba. Un lugar donde podía descansar. Donde podía ser escuchado. Donde podía simplemente estar. Y eso no es algo menor. Porque cuando alguien tiene un lugar así, su manera de enfrentar el mundo cambia por completo. Ahora imagina la rutina completa. Salir temprano. Cumplir con el trabajo. Regresar al final del día con el cansancio acumulado. Y encontrar a alguien que ha sostenido todo para que ese momento exista. Esa es una fuerza silenciosa que pocas veces se reconoce, pero que lo transforma todo. Y aquí aparece algo que la mayoría pasa por alto. No era solo una dinámica de supervivencia. Era una dinámica de construcción. Cada conversación, por simple que pareciera, tenía impacto. Cada comida compartida, tenía significado. Cada momento cotidiano, estaba dejando una base. Porque no se trata solo de lo que haces, sino de cómo lo haces y con qué intención. Y en ese hogar, todo tenía intención. Incluso en medio de la incertidumbre, había dirección. Incluso en medio del esfuerzo, había propósito. Pero hay algo aún más poderoso. Durante todos esos años, existía una promesa que no se había manifestado todavía. Una expectativa que parecía lejana. Un futuro que no daba señales claras, pero que seguía presente en el corazón de esa madre. Y aquí es donde muchas personas se pueden ver reflejadas. Porque hay momentos en los que sabes que algo grande está destinado a ocurrir, pero los días pasan y todo parece igual. Y aún así, decides continuar. Decides confiar. Decides sostener. Decides seguir dando lo mejor, incluso sin garantías visibles. Eso fue exactamente lo que ocurrió durante esos años. No hubo señales espectaculares. No hubo cambios drásticos de un día para otro. Solo constancia. Y esa constancia es lo que marca la diferencia entre quienes abandonan y quienes construyen algo que perdura. Pero lo más impactante de todo aún no ha llegado. Porque después de tantos años de rutina, de espera y de formación silenciosa, hubo un momento, uno solo, que lo cambió absolutamente todo. Y cuando ese momento llegó, nada volvió a ser igual. Y ese momento no llegó con ruido. No hubo anuncios. No hubo señales evidentes para todos. Fue un instante simple, casi cotidiano, pero cargado de significado. Una mañana más. El mismo hogar. La misma rutina. El mismo inicio de día que parecía igual a todos los anteriores. Pero esta vez, algo era diferente. Después de años de constancia silenciosa, de esfuerzo sin reconocimiento y de una promesa que parecía lejana, finalmente había llegado el punto de partida. Ese joven se levantó, como siempre. Pero esta vez no era un día cualquiera. Había una decisión tomada. Un paso que marcaría el inicio de una nueva etapa. Y lo más impactante no fue lo que hizo, sino cómo lo hizo. Sin prisa. Sin dramatismo. Sin necesidad de convencer a nadie. Simplemente estaba listo. Ahora imagina a esa madre observando la escena. Ella sabía. No porque alguien se lo dijera en ese momento, sino porque había vivido cada proceso, cada cambio, cada pequeño avance que los había llevado hasta ahí. Sabía que ese día no era uno más. Y aún así, no intentó detenerlo. No pidió más tiempo. No buscó retrasar lo inevitable. Porque entendía algo que muy pocas personas logran aceptar. Hay momentos en la vida en los que preparar significa también saber soltar. Y ese es uno de los actos más profundos que alguien puede hacer. Después de años sosteniendo, guiando y formando, llega el instante en el que debes confiar en todo lo que sembraste. Sin garantías visibles. Sin control sobre lo que viene. Solo confianza. Y aquí es donde la historia se vuelve universal. Porque todos, en algún punto,
enfrentamos ese tipo de momentos. Momentos en los que ya no se trata de seguir acumulando preparación, sino de dar el paso. De dejar lo conocido. De salir de la rutina. De avanzar hacia algo que no puedes controlar completamente. Y lo interesante es que, desde afuera, ese momento puede parecer pequeño. Pero desde adentro, lo cambia todo. Ese joven tomó lo necesario. Nada excesivo. Nada que llamara la atención. Y comenzó a caminar. Un camino que no solo lo alejaba de su hogar, sino que lo acercaba a su propósito. Mientras tanto, esa madre se quedó. Observando. Sin hacer ruido. Sin interrumpir. Solo mirando cómo ese capítulo de su vida llegaba a su fin, para dar paso a uno completamente nuevo. Y aquí viene un detalle que lo transforma todo. Después de que él cruzó la puerta, ella no salió corriendo detrás. No intentó detenerlo en el último segundo. No convirtió ese momento en algo dramático. Hizo algo mucho más poderoso. Volvió a su rutina. Regresó al interior del hogar. Continuó con lo que tenía que hacer. Porque entendía que el propósito no se sostiene desde el apego, sino desde la confianza. Y eso cambia completamente la forma en la que vemos el crecimiento. Porque muchas veces pensamos que los grandes cambios vienen acompañados de momentos intensos. Pero en realidad, los cambios más importantes suelen comenzar en silencio. Con una decisión interna. Con un paso firme. Con una certeza que no necesita aprobación. Y lo que viene después de ese momento, es lo que realmente define todo. Porque salir es solo el inicio. Lo verdaderamente importante, es en quien te conviertes después de haber dado ese paso. Y es aquí donde todo cobra un significado mucho más profundo. Porque cuando ese joven salió de su hogar, no comenzó desde cero. Salió con algo que no se ve, pero que lo cambia todo. Una base. Una forma de pensar. Una manera de tratar a las personas. Una sensibilidad que no se aprende en libros, sino en la convivencia diaria. Todo eso ya estaba dentro de él. Y eso es clave entenderlo. Porque muchas veces creemos que lo importante ocurre cuando alguien aparece ante el mundo, cuando es visible, cuando es reconocido. Pero la verdadera construcción ocurre antes. Mucho antes. En los días silenciosos. En las decisiones repetidas. En lo que nadie aplaude. Cada gesto que él empezó a mostrar después, tenía un origen. No era improvisación. No era coincidencia. Era el resultado de años viendo, aprendiendo y absorbiendo. Piensa en esto. La forma en la que escuchaba a otros. La manera en la que compartía. La cercanía con la que trataba a las personas. Nada de eso apareció de la nada. Había sido modelado. Y gran parte de ese modelo, venía de ese hogar. De esa mesa compartida. De esas conversaciones simples. De esos actos cotidianos que parecían pequeños, pero que estaban llenos de intención. Porque hay algo que casi nadie dice. Las acciones más poderosas no siempre nacen de grandes enseñanzas. Nacen de lo que se vivió día a día. Y mientras muchos esperaban señales extraordinarias, lo extraordinario ya estaba sembrado desde hace años. Ahora bien, mientras ese joven avanzaba en su camino, hay una pregunta que pocos se hacen. ¿Qué pasaba con esa madre? Porque la historia suele enfocarse en quien sale, pero rara vez en quien se queda. Y lo que ella hizo, también tiene un valor inmenso. Continuó. Sin cámaras. Sin reconocimiento. Sin que el mundo estuviera pendiente de su proceso. Siguió con su vida, con su rutina, con esa misma fortaleza silenciosa que había mantenido durante años. Y eso revela algo muy poderoso. No todos los propósitos son visibles. No todos los impactos son inmediatos. Pero eso no los hace menos importantes. Porque mientras uno avanzaba hacia su misión, ella ya había cumplido una parte esencial de la suya. Había preparado. Había sostenido. Había formado. Y ahora, confiaba. Y esa confianza no era ingenua, era el resultado de todo lo vivido. De cada esfuerzo. De cada día en el que decidió no rendirse. De cada momento en el que eligió seguir adelante, incluso sin ver resultados inmediatos. Aquí hay una lección que transforma completamente la perspectiva. Tu impacto no siempre se mide por lo que haces frente al mundo, sino por lo que construyes en lo invisible. Porque lo invisible, tarde o temprano, se vuelve evidente. Y cuando eso sucede, muchos pensarán que todo ocurrió de repente. Pero tú sabrás la verdad. Que hubo años detrás. Que hubo constancia.
que hubo fe en medio de la incertidumbre. Y eso es lo que realmente marca la diferencia. Ahora, hay un último punto que cierra toda esta historia de una forma que pocos esperan. Porque cuando miras todo en conjunto, entiendes algo que puede cambiar tu forma de ver tu propia vida. Y aquí está lo más poderoso de toda esta historia. Cuando ves el resultado final, es fácil pensar que todo ocurrió en el momento visible, en ese punto donde todo comienza a tomar forma frente a los demás. Pero la verdad es otra. Lo que realmente definió todo, ocurrió en silencio. En esos años donde no pasaba nada extraordinario. En esos días que parecían iguales. En esa rutina que, desde afuera, podía parecer simple. Ahí fue donde se construyó todo. Porque lo que ese joven llegó a representar después, no nació en un instante. Fue el resultado acumulado de cada mañana, cada decisión, cada ejemplo vivido dentro de su hogar. Y eso nos deja una reflexión que puede cambiarlo todo. No subestimes lo que estás viviendo ahora, aunque parezca repetitivo, aunque parezca lento, aunque parezca invisible. Porque puede que justo ahí, estés construyendo la base de algo mucho más grande de lo que imaginas. Hay personas que hoy sienten que están atrasadas. Que nada está pasando. Que su vida no avanza al ritmo que esperaban. Pero esta historia demuestra algo muy claro. El crecimiento más sólido no es el más rápido, es el más profundo. Y lo profundo, toma tiempo. Se forma con paciencia. Se sostiene con constancia. Se fortalece en lo cotidiano. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas veces has querido ver resultados inmediatos? ¿Cuántas veces has dudado porque no ves cambios visibles? Tal vez no te falta capacidad. Tal vez no te falta dirección. Tal vez lo único que necesitas es entender que el proceso en el que estás, si está funcionando, aunque aún no sea evidente. Porque así como en esta historia, lo que hoy parece rutina, mañana puede convertirse en la base de algo extraordinario. Y hay algo más. Quizá tú también has estado en un rol silencioso. Sosteniendo. Apoyando. Dando lo mejor sin recibir reconocimiento inmediato. Si es así, esto es para ti. Lo que haces, sí importa. Aunque nadie lo aplauda hoy. Aunque no veas resultados inmediatos. Cada acción, cada esfuerzo, cada día en el que decides seguir, está dejando una huella más grande de lo que imaginas. Porque al final, no son los momentos visibles los que definen una vida. Son los años invisibles los que la construyen. Y ahora quiero saber algo de ti. ¿Qué fue lo que más te impactó de esta historia? Los años de silencio. El momento en que todo cambió. O darte cuenta de que lo cotidiano tiene más poder del que parece. Te leo en los comentarios, y si esta historia te hizo ver tu propio proceso de una manera diferente, compártela con alguien que necesite recordar que lo que está haciendo hoy puede ser mucho más importante de lo que cree.